Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar en esta tarde esta edición de El Manto de María. El Manto de María que venimos hablando acerca de la Virgen María, ¿no? Bueno, mi nombre es Nair Cejas, los acompaño desde Añatuya, Santiago del Estero, Argentina, y tengo el honor de presentar a la más grande de todas, ¿no? De todas las mujeres que ha tenido la historia, ¿sí? Y sobre todo la historia de la salvación, ¿no? Como es la Santísima Virgen María. Y hoy no queríamos dejar pasar esta fecha tan importante para nosotros como iglesia, ¿no? Porque sabemos que hemos vivido ayer una fecha muy importante para nosotros como iglesia, que es el Pentecostés, ¿no? Así que le damos la bienvenida a aquellos que se están sumando, a aquellos que nos están acompañando, y mientras tanto vamos recordando, ¿sí? ¿Qué es Pentecostés? ¿No? Con la palabra de Dios, que la tengo acá, que espero que también la tengas vos desde el otro lado, con la que te invito también a poder meditar, a poder acompañar en este momento la reflexión que vamos a hacer acerca de la Virgen María, pero también este momento que estamos viviendo como familia de la Iglesia, ¿no? Que en este tiempo tan importante de Pentecostés, la Iglesia nos invita a que podamos reflexionar acerca de todo lo que se ha vivido en ese momento, ¿no? En ese momento en el que los discípulos han recibido al Espíritu Santo. Nada más ni nada menos, después de que Jesús ascendió a los cielos. Así que, bueno, como les decía recién, ¿sí? Le damos la bienvenida a todos los que nos van acompañando. Vamos a recordar un poquito, lo tengo acá acompañándome a Jesús, ¿sí? Al Sagrado Corazón de Jesús en este mes tan especial que nos va a acompañar todos los lunes, si Dios quiere, ¿sí? Para que pueda también estar presente en este mes del Sagrado Corazón. Así que bueno, decíamos recién que estamos viviendo Pentecostés, pero para aquellos que no saben qué es Pentecostés, también está bueno recordarlo, ¿no? Y Pentecostés era una fiesta judía, ¿sí? Que tenía lugar 50 días después de la Pascua, y en ella se celebraba la alianza con Dios en el Sinaí. Muchos judíos iban en peregrinación a Jerusalén a realizarla y fortalecer también su esperanza en la promesa divina de que Israel sería para siempre el pueblo de Dios, ¿no? Esto lo podemos encontrar en el libro del Éxodo, en el capítulo 19, versículos del 1 al 8. De paso, si tienen la palabra de Dios en el vivo, o cuando lo puedan ver por YouTube también cuando lo subamos al canal de YouTube también. Si quieren repasarlo, si quieren agarrar la palabra de Dios, también lo pueden hacer. Así que, bueno, sabemos que el día de Pentecostés, después de la Pascua de Jesús, ¿sí? Dios renovó su alianza de una manera muy especial. Y lo que hizo fue, que decíamos recién, envió al Espíritu Santo, ¿no? Envió al Espíritu Santo sobre los apóstoles para que ellos pudieran continuar con la misión que tenían, ¿no? Y con la misión que Jesús les había encomendado. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, ¿sí? En el versículo del 1 al 13, podemos observar dos signos, ¿sí? De la acción del Espíritu Santo. Vamos a leer primero, ¿sí? el libro de los Hechos. Vamos a saludar ahí a Adriana, que nos está acompañando desde Chajarí, Entre Ríos, en este vivo, así que le mandamos un saludo enorme. Bueno, y a todos los que se van sumando y que nos van acompañando. Estamos repasando un poquito, ¿no? ¿Qué es Pentecostés? ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos vivido ayer como iglesia? Para que ya nos adentremos después a la figura de María en Pentecostés, ¿no? Que es lo que solemos tratar acá en este programa del Manto de María, ¿sí? La presencia, la figura de María en la historia de la salvación y en la historia también de todos los pueblos, ¿no? Así que, bueno, decíamos que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2,
¿sí? En el versículo del 1 al 13, que es lo que vamos a leer ahora, hay dos signos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El libro de los Hechos nos dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu los movía a expresarse. Se encontraban por entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos sorprendidos y admirados decían, ¿no son galileos todos los que hablan? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua materna? Partos, medos, elamitas y los que vivimos en Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la parte de Libia que limita con Cirene. Los romanos que estamos de paso, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las grandezas de Dios. Estaban todos desconcertados y confundidos y comentaban, ¿qué significa esto? Otros, por el contrario, se burlaban y decían, están borrachos. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Y cómo no alabarlo, no? En esta situación y en este momento que estamos viviendo como iglesia. Bueno, le damos la bienvenida a aquellos que nos están acompañando, que se han sumado, ¿sí?, a la transmisión. Estamos repasando un poquito qué es Pentecostés, ¿sí? Estamos repasando un poco lo que hemos vivido como iglesia ayer, y también fundamentado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos, decíamos recién, los invito a que nos comenten, ¿sí? Que en los comentarios nos digan desde dónde nos acompañan, también para saber y para saludarlos y para saber hasta dónde llega nuestro mensaje como parte de esta familia de Renova, ¿no? Que en el libro de los Hechos podemos observar dos signos de la acción del Espíritu, el entusiasmo, ¿sí?, y la decisión de los apóstoles para proclamar el Evangelio y su capacidad de hablar en distintas lenguas, ¿sí? Porque la multitud los oía, decíamos, ¿no? Y la multitud los oía en la lengua de sus padres, no en su propia lengua, en la lengua de sus padres, en su lengua materna, dice, ¿no? Aquellos que escucharon el mensaje y creyeron, ¿sí?, fueron bautizados y crearon comunidades donde compartieron su fe y su vida, ¿sí? Por eso en Pentecostés los cristianos conmemoramos el nacimiento de la iglesia y la unidad de todos los cristianos, ¿sí? En muchos de los casos se ha cantado el feliz cumpleaños a la iglesia, ¿sí? Pero sabemos que la iglesia ha comenzado a surgir y el signo más grande que ha tenido ha sido la llegada del Espíritu Santo, ¿no? Hoy sabemos que tenemos en todos los idiomas cristianos, ¿no? Tenemos cristianos en todos los idiomas, incluso en todas partes del país y del mundo también. Sabemos que nuestras transmisiones llegan, ¿no? Entonces también por eso los invitaba recién a que puedan comentarnos desde dónde nos están acompañando. Y sabemos que Pentecostés, como cristianos, como católicos, no es algo del pasado, ¿no? Es algo muy presente y es algo que debemos vivir como cristianos en el corazón. Y es lo más difícil, creo, ¿no? Es lo más difícil traer ese fuego y mantener esa llama encendida en el corazón, pero no es imposible, ¿no? Entonces, decimos que Pentecostés no es algo del pasado, sino que hoy vivimos y hemos vivido ayer como iglesia la celebración de el Espíritu Santo entre nosotros. Y el Papa Francisco incluso
Ahí nos están saludando desde Baza Bilbaso de Entre Ríos, Alicia Cornaló desde Concordia también Entre Ríos, así que mandamos un saludo enorme a Entre Ríos porque hace un rato Adriana también nos saludaba desde Chajarí, Entre Ríos, ¿sí? Así que los saludamos con un beso enorme, ¿sí? Entre Ríos. Y bueno, sabemos que el Espíritu Santo está presente y muchas veces, y sabemos que es el gran desconocido, ¿no? Porque muchas veces lo nombramos solamente, pero no lo invocamos, no lo llamamos, no lo hacemos presente, no lo invitamos a que esté presente entre nosotros, ¿no? Entonces, sabemos que en la vida de un cristiano, en nuestra vida sacramental, en nuestra vida de iglesia, cuando vamos creciendo, comenzamos, ¿sí? Así como Jesús ha comenzado, comenzamos a hacer iglesia en nuestra vida con la llegada del Espíritu Santo, con 2 sacramentos, ¿sí? Con el sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación. Y si bien esto no venimos a hacer catequesis ni nada, está bueno que repasemos y que recordemos, ¿sí? Para que tengamos fresquito en nuestra mente y también así alimentemos nuestra fe, ¿no? Que recordemos cuándo recibimos el Espíritu Santo. Y sabemos que lo recibimos en el bautismo, decimos recién, y en la confirmación, ¿no? Lo recibimos en los 2 sacramentos. Somos bautizados con agua y con el Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuántas personas tenemos? Tenemos 3, sabemos que es el mismo Dios, pero tenemos 3 personas, ¿sí? Y en el bautismo somos todos ungidos con aceite como signo de que el Espíritu Santo nos fortalece y nos sella para proclamar la buena nueva a todas las naciones, como los discípulos en Pentecostés, así como leíamos hace un rato en el libro de los Hechos. Y sabemos que desde el bautismo todos los bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes. Tenemos esa misión como parte de la iglesia. Somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Y en la confirmación, a diferencia del bautismo, somos sellados con el mismo aceite que se usa en el sacramento del orden sacerdotal. No sé si estuvieron alguna vez en una ordenación sacerdotal. Yo he tenido la gracia de estar en algunas. Y con ese mismo óleo se nos unge cuando recibimos el sacramento de la confirmación, ¿no? Como signo de que el Espíritu Santo ha completado nuestra iniciación como miembros de la iglesia. ¿Y qué suele suceder cuando tomamos la confirmación, ¿no? Agarramos y decimos, bueno, no veo la hora de tomar la confirmación. Muchos chicos lo dicen, ¿no? No vemos la hora de tomar la confirmación, ¡pum!, termina la confirmación y nos olvidamos de que fuimos parte de la iglesia. Y en realidad es ese el momento en el que tenemos que empezar a trabajar por la iglesia. Es ese el momento en el que tenemos una misión específica de anunciar a Jesús. Y muchas veces esto nos pesa en el alma, porque sabemos que en realidad es así. Pero nos cuesta asumir como cristianos, como católicos, esa misión, ¿no? En mi caso yo soy laica, ¿sí? No soy consagrada, con una consagración especial, soy laica, ¿sí? Sin embargo, he tomado, y no por vanagloriarme ni nada, pero sí he tomado muy en serio esa misión. La he tomado muy en serio, porque realmente considero y creo que la vida de un cristiano debería tomarse en serio. Y nuestra fe también debería tomarse en serio. Deberíamos tomar en serio nuestra vida de fe. Nuestra vida de fe, la normal, ¿sí? La que nos enseña en catecismo cuáles son los mandamientos, a recibir los sacramentos, a poder vivir activamente nuestra fe, para poder tener el alma preparada para que algún día, en el caso de que nos toque irnos, estemos listos. Realmente, porque muchas veces nos da miedo pensar en la muerte, ¿no? Pero tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. ¿Y qué mejor que recibir los sacramentos para poder estar listos? Recibir a Jesús vivo en la Eucaristía, recibir el sacramento de la confesión, para que también podamos estar listos. Porque nadie sabe el día ni la hora, dice el Señor, en la palabra también, ¿no?
nosotros tampoco lo sabemos. Pero tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. Saludamos ahí a Silvia desde Pinedo, Chaco, que también nos está acompañando, ¿sí? Así que bueno, saludamos a todos los que son parte de la familia Renova también, que nos están acompañando desde distintos puntos del país y que también se suman después a la transmisión cuando le escuchan por acá por Facebook o por YouTube también. Así que bueno, continuamos con esto del Espíritu Santo, ¿sí? Con los sacramentos del bautismo y de la confirmación que estábamos diciendo cuando recibimos el Espíritu Santo, estábamos recordándolo, ¿no? Y bueno, decíamos que en la confirmación se nos confirma con el óleo de del orden sacerdotal, ¿no? Recién. Esto indica que estamos listos para ser auténticos seguidores de Jesús, que tenemos una misión específica, que es ser discípulos y misioneros, así al modo de el documento de Aparecida. Hola Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludamos también. Estamos repasando un poquito Pentecostés, ¿sí? La llegada del Espíritu Santo, para después adentrarnos a la presencia y la figura de la Santísima Virgen María en este día tan especial después de vivir juntos como iglesia Pentecostés. Bueno, y el uso del aceite, ¿sí? Porque dijimos que se nos unge en la confirmación con el mismo óleo, ¿no? El uso del aceite se remonta a la época en que el pueblo de Israel ungía a sus reyes. Y decíamos recién que a partir del bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Profetas, sacerdotes y reyes con aceite, porque este purifica, se creía que purificaba, daba agilidad, ¿sí? Y fortalecía al ser humano cuando era absorbido por la piel. Y al penetrar en las células, al convertirse parte de nosotros, ese óleo era ungido por el cuerpo nuestro y así se podía absorber y convertir también el ser, ¿no? Entonces, al fortalecer el cuerpo con el óleo, en este caso, se simboliza lo mismo, ¿no? Nosotros cuando recibimos el óleo en la confirmación, cuando reciben los sacerdotes el óleo en el orden sacerdotal, se cree que se fortalece el alma con ese óleo. Para eso se los unge, ¿no? Para eso se nos unge en los sacramentos. Entonces, estamos invitados, ¿no? Después de haber meditado la palabra en el libro de los Hechos, a pensar en lo grandioso que es tener el Espíritu de Dios en nosotros, ¿no? Ya lo habíamos recibido en el bautismo, lo recibimos en la confirmación, ¿sí? Y a partir de esto podemos saber que el Espíritu Santo es el que nos va a dar la fuerza también para anunciar a Jesús cuando nosotros no la tengamos por nosotros mismos, ¿no? Por eso mismo es que es tan importante recibir los sacramentos. Entonces, habiendo meditado qué es Pentecostés, por qué recibimos el Espíritu Santo, en qué sacramento los recibimos, pasamos a la figura de María, que es el centro también de este vivo, ¿sí? Del manto de María, porque queremos reflexionar acerca de su vida. Y Benedicto XVI nos decía: no hay iglesia sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin la Virgen María. Bueno, vamos a ver por qué nos dice esto, ¿no? Vamos a saludar a Estela de Tartagal. Nos dice paz y bien, la hermana Estela, si no me equivoco, la saludamos hasta allá, hasta Tartagal, desde acá, desde Añatuya, Santiago del Estero. Y vamos a recordar que en el pasaje del Evangelio de San Lucas, ¿sí?, se describe la primera comunidad de Jerusalén, que incluye la presencia de María. Ella se encuentra entre los personajes, entre las personas centrales que forman el puente entre la historia de Jesús y el camino de la iglesia, ¿no? El relato del libro de los Hechos 1, capítulo 14, seguimos con el libro de los Hechos,
Por eso también es importante conocer este libro tan importante de la Iglesia, de la Biblia, perdón. Vamos al libro de los Hechos, el capítulo 1, versículo 14, ¿sí? Que nos dice: solían reunirse de común acuerdo para orar en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de los hermanos de este. Y acá vemos que la presenta como la madre de Jesús, ¿no? Sin lugar a dudas, aunque Pedro sea la cabeza de los 11 discípulos, ¿sí? De los 11 apóstoles, María representa el corazón del grupo. El núcleo que aglutina a todos los que se han reunido para orar, ¿sí? Y también para prepararse para la venida de este Espíritu Santo, del Paráclito, como lo había dicho Jesús antes, ¿no? Antes de irse. Y aquí también se puede apreciar esto que Juan Pablo II decía tan clarito, ¿no? La dimensión mariana de la Iglesia antecede a la dimensión petrina, ¿sí? De San Pedro, aunque ambas sean complementarias, ¿no? Y tengamos muy presente esto: la dimensión mariana de la Iglesia antecede a su dimensión petrina, aunque ambas sean complementarias. Vamos a saludar ahí a Ivonne, también, que nos saluda desde Guatemala, ¿sí? Y nos agradece por lo que compartimos, así que un saludo enorme, Ivonne. Y San Lucas, volviendo a esto, San Lucas nos ha dicho que María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 19 nos dice: conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón, ¿no? Por eso ella es el fundamento del recuerdo de la persona y de la vida de Jesús, que serán como las raíces de la Iglesia. Ella, presente en el cenáculo, va a transmitir a la Iglesia de todos los tiempos sus recuerdos íntimos sobre Jesús. Como testigo insustituible del nacimiento y también de la vida oculta de Jesús, ¿no? Porque era su madre, María garantiza la humanidad verdadera del Hijo de Dios, que por obra de este Espíritu Santo, que tanto lo hemos nombrado al principio, ha tomado carne de su carne. No nos olvidemos de esto. No nos olvidemos nunca de esto, ¿no? San Juan Pablo II afirma que en la Iglesia que nace, ella entrega a los discípulos como tesoro inestimable sus recuerdos sobre la encarnación, sobre la infancia, sobre la vida oculta y sobre la misión de su Hijo Divino, ¿sí? Y de esa manera contribuye a darlo a conocer y también a fortalecer la fe de los creyentes. En el mismo Santo Rosario que rezamos, ¿qué contemplamos? La vida de Jesús, ¿no? En el Rosario contemplamos la vida de Jesús y sin embargo le rezamos a María. Pero ella siempre trae a su Hijo, ¿no? Siempre pone como centro a su Hijo Jesús. Y es necesario señalar en esto el desarrollo doctrinal y también la continuidad que existe entre el Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos, ¿no? Para San Lucas, la iglesia naciente, que se describe en el libro de los Hechos, es el cumplimiento de la historia de Israel del Antiguo Testamento, ¿no? Todos los demás personajes que aparecen en la infancia de Jesús: Isabel, Zacarías, Juan Bautista, ¿quién más? Simeón, ¿sí? Han desaparecido y solamente María permanece en esta nueva comunidad. Ella, que viviendo en fidelidad a Jesús, se convierte en el prototipo del verdadero Israel, ¿sí? Es ahora el prototipo de esta iglesia naciente. La hija de Sión, ¿sí? Que aparece como el vínculo de unión entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, ¿sí?
Bueno, María ora con la primera comunidad. Ella se dice que es maestra de oración, siempre nos llama a la oración, siempre nos invita a que recemos, ¿sí? Y es siempre dócil al Espíritu, porque vimos que desde el inicio, desde que ella está presente en las Sagradas Escrituras, ella le dice sí, ¿no? Que se haga en mí según tu palabra al Señor, ¿no? Y ahí es donde recibe el Espíritu Santo, y ahí es donde concibe a Jesús, ¿no? Es la primera en decirle sí al Espíritu Santo. Y al ser siempre dócil al Espíritu Santo, enseña a los discípulos también a esperar con confianza. Porque tiene fe plena de que el Espíritu Santo viene de lo alto, ¿no? El Espíritu Santo prometido por Jesús como fruto de su muerte, pero también de su resurrección. Muchas veces nos quedamos en la muerte de Jesús en la cruz y no recordamos que Jesús es resucitado y que después de resucitar ascendió al cielo y que antes de ascender a los cielos ha prometido ese Espíritu Santo y que después lo ha enviado, ¿no? Entonces, así como en la encarnación el Espíritu había formado en el seno virginal de María el cuerpo físico de Cristo, ¿sí? Así ahora, en el cenáculo, el mismo Espíritu Santo es el que viene para animar ese cuerpo místico de la Iglesia. María ha tenido ya esta experiencia de la acción del Espíritu Santo, puesto que a su poder creador debe ella su maternidad, ¿no? Al poder creador de este Espíritu, ella le debe esa maternidad de Jesús. Entonces, dice San Juan Pablo II, era oportuno que la primera efusión del Espíritu sobre ella, que tuvo lugar con miras a su maternidad divina, fuera renovada y también reforzada. En efecto, al pie de la cruz María fue revestida con una nueva maternidad con respecto a los discípulos de Jesús, ¿no? Precisamente esta misión exigía un renovado don del Espíritu. Por consiguiente, la Virgen lo desea con vistas a la fecundidad de su maternidad espiritual. Ella se convierte en la madre de su discípulo amado a los pies de la cruz, ¿no? Recordemos esa palabra de Jesús. Ella se convierte en la madre del discípulo amado. Y Jesús le dice, ahí tienes madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, ¿no? Recordemos eso en el viernes, que sucede el Viernes Santo, ¿no? Y Benedicto XVI, ¿sí?, ha señalado que no hay iglesia, decíamos al principio de este tema, ¿no? No hay iglesia sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin la Virgen María. Y es que María, por su profunda humildad y su amor virginal, se ha convertido en la esposa del Espíritu Santo. Tan lindo de decirlo, pero también de sentirlo y de comprenderlo así, ¿no? Se ha convertido en la esposa del Espíritu Santo. Por su fe, por su esperanza, por su amor, María es tipo de la Iglesia, ¿no? Ella tan vacía de sí misma y tan llena de amor por la voluntad de Dios, está que el Espíritu Santo lo que hace es complacerla e inundar su alma continuamente de su amor y escuchar los ruegos por la Iglesia naciente, ¿no? Pero bueno, esta experiencia de oración con María para invocar el Espíritu Santo no es algo que pertenezca al pasado. Decíamos hace un rato también de Pentecostés. Pentecostés no es del pasado. Pentecostés lo hemos vivido ayer como iglesia y tenemos que vivir un continuo Pentecostés, ¿no? Ese fuego del Espíritu Santo debe quemar mi corazón. Y si no está quemando mi corazón, tengo que preguntarme qué pasa que no sucede eso. Tengo que preguntarme qué está pasando en mi vida que no está presente ese fuego, esa fuerza, esa fortaleza, esos frutos del Espíritu Santo, ¿no? Esa sabiduría, esa inteligencia, bueno,
también esos dones que van aflorando a partir de su presencia, ¿no? Bueno, así como Pentecostés no es del pasado, que eso decíamos hace un ratito, ¿sí? Esto tampoco es del pasado. El Papa Francisco afirma también, ¿no?, que en cualquier lugar donde los cristianos se reúnen en oración con María, el Señor dona su espíritu. Tengamos el coraje y la generosidad de renovar nuestra oración nosotros, porque no es nada más que coraje lo que necesitamos, ¿no? Esa parresía que han tenido los discípulos, esa fortaleza, ese coraje para anunciar el Evangelio después de ese miedo que tenían, ¿no?, antes de que llegue ese Espíritu Santo. Pero tenemos que animarnos, tenemos que decir sí, no mañana, pasado, no, sí, algún día, no, hoy. Hace un rato decíamos, nadie sabe el día ni la hora. Y no es para provocar miedo, no es para provocar nada malo, nada negativo. Simplemente porque el Señor nos lo dice, nos avisa, ¿no? Hay un dicho que dice: el que avisa no traiciona. Bueno, más o menos así, ¿no? El Señor nos avisa, nos dice el Señor, nos dice eso. Nadie sabe el día ni la hora. Ninguno lo sabemos. Entonces tenemos que estar preparados, ¿no? Tenemos que estar preparados para que ese fuego del Espíritu Santo pueda volver a mi corazón, ¿no? ¿Y a quién mejor? ¿Qué mejor que pedirle a la Virgen María que pueda renovar ese fuego del Espíritu Santo, ¿no? Hemos recordado que es Pentecostés hace un ratito, hemos recordado en qué sacramentos también lo recibimos al Espíritu Santo, porque ayer hemos vivido como iglesia, pero quizás nos dio pereza de buscar qué es, o no nos acordábamos de qué era, ¿no? Y está bueno que también repasemos, ¿no?, como cristianos, como católicos que somos, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué significa este tiempo tan especial que estamos viviendo y que hemos vivido ayer, después de 50 días después de la Pascua? Y decíamos recién, ¿sí?, pidámosle a María que interceda por nosotros ante Jesús, como la madre de su hijo, ¿no? Como la madre de Jesús, para que, como en las bodas de Caná, también se dirige a su hijo. ¿Alguien se acuerda qué dijo en las bodas de Caná? ¿Qué dijo en las bodas de Caná? ¿Qué le dijo a Jesús María? Intercedió por los esposos, por la pareja que se estaba casando, ¿sí? Y le dijo a Jesús: no tienen vino. Así de simple. Y Jesús le respondió que su hora no había llegado todavía, porque Jesús sentía que no estaba preparado. Y ella le dijo a quienes acompañaban a Jesús: hagan todo lo que Él les diga, porque a pesar de que Jesús había afirmado que su hora no estaba, que su hora no era su hora, que no había llegado su hora todavía de revelarse como hijo de Dios, ella confiaba en que su hijo iba a atender su súplica. Y de esa misma manera en que su hijo atendió la súplica de su madre en ese momento en las bodas de Caná, que también lo pueden repasar en la palabra de Dios, ¿no? La autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná, que está presente también en el rezo del Santo Rosario, ¿sí? Ya que lo hemos nombrado. Vamos a saludar también ahí, ya que estamos leyendo ahí los comentarios, a Luis, que nos saluda, Luis Zúñiga, que nos saluda desde Yopal, desde Colombia, así que lo saludamos también.
muy bien Alicia, hagan todo lo que Él les diga, ¿sí? Eso le dijo María a los que acompañaban a Jesús en ese momento, y Jesús no se negó, a pesar de que alegó que su hora no había llegado, ¿no? Y Jesús no va a desatender nunca, nunca algo que María le pida. Entonces, pidámosle a María que interceda por nosotros ante su Hijo. Pentecostés, decíamos al principio, no es un final, ¿no? Han pasado 50 días de la Pascua en la que Jesús resucitó y se apareció a los apóstoles, con la fe renovada por tantos días. Tantas piezas de rompecabezas fueron encajando poquito a poquito, ¿no? Sintieron por fin que estaban listos para lanzarse a compartir todo lo que Jesús les había dejado en palabras, en hechos, en testimonios, en milagros. Y entre tantos nombres y tantas historias, a veces a nosotros también se nos olvida que María estuvo ahí, ¿no? María estuvo presente entre los apóstoles. Acabamos de contar la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. Jesús estuvo con su madre siempre, acompañado de su madre, ¿no? Tanto en sus enseñanzas como en sus milagros y como en todo lo que hizo en su vida pública y en su vida oculta también. Pero por ahí se nos olvida, ¿no?